La historia sigue la vida de Arthur Williams, un hábil falsificador que enfrenta una serie de desafíos y decisiones impactantes, desde sus inicios como ladrón hasta su incursión en la falsificación de dinero. La trama se desenvuelve a través de sus relaciones familiares, encuentros con la ley y el sorprendente giro que lleva a Arthur a redescubrirse a sí mismo como artista después de años tras las rejas. Veamos qué sucedió. El mayor falsificador de todos los tiempos, Arthur Williams, fue capaz de producir millones de billetes falsos. ¿Podrías creer que este hombre fue detenido mientras llevaba una maleta que contenía $60,000 en efectivo? Sin embargo, pudo escapar de esta situación con facilidad y su adolescencia. Su hijo finalmente le reveló una historia llena de incidentes intrigantes, investigaciones de detectives, falsificaciones y muchos otros sucesos. El héroe de la historia de hoy es Arthur Williams II, uno de los mayores falsificadores de dinero de los Estados Unidos y el único que logró hacer una copia del dólar. Bill Arthur entró en el mundo del crimen a una edad temprana. Su primer delito fue irrumpir en el estacionamiento para comprar alimentos y ayudar a su madre. Cuando un día regresó a casa y descubrió que el refrigerador estaba vacío, se molestó y comenzó a preguntarse sobre las circunstancias de su vida, las razones por las que estaban tan empobrecidos en un estado de opresión. Salió a caminar mientras cruzaba la calle y se encontró con un mostrador de estacionamiento. Para desahogar su rabia, orinó y al hacerlo escuchó el sonido de monedas adentro. Creyó que simplemente podría tomar el dinero si encontraba una manera de abrir el mostrador. Insistió en jugar con el mostrador en un esfuerzo por abrirlo y finalmente pudo deslizar un pequeño trozo de hierro en el orificio de la cerradura y comenzar a girarlo hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que se desbloqueó. Luego recogió todas las monedas, fue a la tienda e hizo todas las compras necesarias. Cuando su madre regresó a casa se sorprendió y le preguntó sobre el origen de todas estas cosas. Él le dijo que las había roto en un mostrador de estacionamiento. Su madre no aceptó el hecho de que su hijo se robaría para mantenerla, por lo que se enojó con él. La razón principal de su situación financiera fue su padre, quien los dejó en 1983, cuando Arthur tenía solo 11 años. Fue uno de los mayores shocks en su vida. En ese momento no podían pagar el alquiler, por lo que tuvieron que dejar su casa y vivir por un tiempo en un albergue para personas sin hogar. Su único objetivo era sobrevivir. Con el tiempo fueron trasladados a uno de los proyectos de vivienda respaldados por el gobierno. Este fue un periodo oscuro en la vida de Arthur, y cada vez que veía signos de fatiga y desesperación en el rostro de su madre, guardaba más rencor contra su padre, quien los dejó y los hizo vivir en tales condiciones. Generalmente proyectos de vivienda como este, donde vivían Arthur y su madre, son lugares llenos de pandillas y actividades prohibidas. Arthur creció en este ambiente e hizo muchos malos amigos. Formaron pequeñas pandillas y llevaron a cabo algunos robos de vez en cuando. Solían robar tiendas o mostradores de estacionamiento y cosas así. En 1987, cuando Arthur tenía 15 años, conoció a un hombre mayor llamado Da Vinci. Este hombre era uno de los amigos de su madre, o digamos, su amante secreto. Un día, Arthur fue arrestado mientras intentaba robar un auto. Da Vinci fue a la comisaría, pagó la fianza y lo sacó. Cuando regresaba de la comisaría, Da Vinci le dijo a Arthur que si quería convertirse en un ladrón, tenía que seguir las formas más inteligentes, mantenerse alejado de romper mostradores y robar autos en las tiendas. No obtendrás nada, necesitas algo mejor. Arthur le preguntó a Da Vinci qué quería decir. Da Vinci respondió: «Ven conmigo, te mostraré». Da Vinci llevó a Arthur a un edificio antiguo que parecía un almacén. Entraron al edificio, tomaron el ascensor chirriante y se fueron hasta el sótano. Todo el lugar era como un taller. Había muchas máquinas, papeles, tinta y muchos otros tipos de cosas. Arthur entró sorprendentemente. Primero notó el olor a tinta y luego le preguntó a Da Vinci qué era este lugar. Da Vinci dijo: «Solo sígueme». Y luego se dirigió hacia las máquinas y herramientas y comenzó a trabajar. Arthur agarró los papeles puestos en la tinta y los lunares, encendió las máquinas y fue entonces cuando Arthur se dio cuenta de que Da Vinci en realidad estaba imprimiendo dinero falso. Esto dejó a Arthur atónito por el dinero que todos buscan desesperadamente. Se producía literalmente frente a sus ojos casi todos los días.
Da Vinci llevó a Arthur al taller donde le mostró el proceso de impresión, cómo mezclar colores, cómo crear moldes y cómo asignar un número de serie único a cada billete. Arthur quedó realmente impresionado por el trabajo. Le gustó la atmósfera y el lado artístico de la operación de falsificación. Además, Da Vinci se volvió como su padre. Lo amaba y respetaba tanto que lo consideraba un ídolo. Y por supuesto, Arthur estaba tan feliz con el dinero que obtenía. Cuanto más dinero imprimía, cuanto más dinero recibía de Da Vinci, se convertía en un trabajo para él. Las cosas permanecieron como estaban durante casi un año. Luego Da Vinci desapareció. Ya no venía a la casa de Arthur, ya no sabía nada de él, y cada vez que Arthur iba al taller lo encontraba cerrado. Así es como Da Vinci desapareció de su vida. En el momento en que Arthur sintió como si hubiera sido abandonado 2 veces, una por su padre biológico y otra por el hombre que le había mostrado mucho amor y respeto. Este sentimiento era extremadamente doloroso en ese momento. Arthur decidió reunirse con sus amigos y su pandilla y reanudó las operaciones de robo una vez más. Sin embargo, esto fue un error. Arthur tuvo una relación con una chica que resultó en un embarazo y tuvo un hijo a la edad de 17 años, al que llamó Arthur III. Decidió cuidar a este niño para estar presente en su vida y no abandonarlo como lo había hecho su padre. No obstante, necesitaba trabajar más duro para poder mantener a su hijo y a la madre de su hijo. Por esta razón, Arthur y sus amigos inventaron un nuevo truco para recaudar dinero. Esta vez decidieron robarles a los narcotraficantes. Se disfrazaron con uniformes de policía y viajaron en un auto similar a uno de la policía. Como eran del mismo vecindario, conocían a los narcotraficantes en persona, por lo que tenían una idea de quién podría llevar droga consigo. Realizaban redadas, confiscaban todo el dinero en efectivo y las drogas, argumentando que eran la policía. En ese momento, esto no era algo extraño para la policía, ya que muchos eran conocidos por su corrupción. Arthur y sus amigos continuaron repitiendo este método por un tiempo. Sin embargo, pasaron por una experiencia peligrosa durante uno de sus intentos con un traficante de drogas. En lugar de ceder y darles lo que tenía, el traficante llamó a sus amigos, sacaron sus armas y comenzaron a dispararle a Arthur y su pandilla. Cada uno de ellos huyó en una dirección particular. Arthur continuó corriendo y de repente recibió un disparo en la pierna. Se cayó, empezó a sangrar y a perder la conciencia, pensando que venían a matarlo. Sin embargo, cuando despertó en el hospital, se dio cuenta de que la pandilla lo dejó sangrando hasta que llegó una ambulancia. Este incidente aterrador empujó a Arthur a considerar dejar Chicago e instalarse en Texas en 1993. Tenía miedo y no se sentía seguro en Chicago, así que se fue, tratando de vivir una vida honorable. Trabajó en empleos duros con un salario bajo, pero no renunció. Quería cambiarse a sí mismo y comenzar un nuevo viaje, dejando atrás millones de dólares. Su hijo leyó el artículo sobre su pasado, pero no lo creía completamente. Le preguntó a su padre quién confirmó que había falsificado dinero durante muchos años y que había acumulado una gran cantidad de dinero. Esto impactó profundamente a su hijo, quien decidió intentarlo también. Al no heredar la inteligencia de su padre, escaneó dinero y lo imprimió con su impresora en su habitación. La madre de Arthur, Aya, al ver lo que hacía su hijo, inmediatamente llamó a su padre para informarle. Arthur se sintió culpable y avergonzado, ya que el artículo publicado mostraba su brillantez a pesar de ser un criminal. Regresó a casa y encontró a su hijo imprimiendo un billete de $20 con su propio impresor. En ese momento Son, el hijo, estaba pasando por un periodo difícil, usando drogas y enfrentando problemas psicológicos. El padre entró y comenzó a gritarle diciéndole que no había necesidad de hacer esto, ya que él lo estaba manteniendo. El hijo respondió que era libre de hacer lo que quisiera, y sus voces comenzaron a hacerse más fuertes. En un momento de ira, el hijo arrojó el dinero a Arthur. Desafortunadamente, en ese momento, un coche de policía pasaba por la calle y la policía los detuvo para comprobar qué estaba pasando. Arthur bajó al suelo para recoger el dinero y aseguró al oficial de policía que todo estaba bien, explicando que era solo un pequeño conflicto con su hijo, el cual estaba manejando. El oficial de policía le preguntó a Arthur sobre su nombre, su identidad y pidió refuerzos. Unos momentos después, la calle ya estaba acordonada por el FBI y la policía. Arthur había sido esposado y después de obtener el dinero y las pruebas, lo llevaron a las instalaciones del FBI. Uno de los oficiales más importantes se acercó a él y le dijo: «Mira, realmente no nos importan estos $20. Los $100 que había en tu bolsillo nos parecen familiares.
Esto era parte del dinero falso que todavía estaba usando cuando lo necesitaba. La primera vez que arrestaron a Arthur fue sentenciado a 3 años de prisión por falta de pruebas, pero esta vez fue arrestado y acusado de la misma acusación, y finalmente se demostró que recibió una sentencia de 9 años de prisión. Mientras tanto, Arturo III, su hijo, fue llevado a un centro de detención juvenil por un par de meses. El FBI intentó hacerlo testigo contra su padre, pero él se negó. Después de ser encarcelado por segunda vez, Arthur experimentó una desesperación extrema. Se sentía como el mayor perdedor del mundo y no podía arreglar las cosas con su padre o hijo. En ese momento sintió que ya no quería vivir. Aunque su hijo volvió a vivir con su madre, no eran nada compatibles. Arthur salió de la casa y vivió solo. Durante los años siguientes pasó todo su tiempo falsificando dinero. Aunque su dinero no era tan perfecto, era como una copia escaneada de una factura, pero tenía clientes. Trabajó duro para mejorar el resultado y obtuvo mejores herramientas. Solo quería seguir el camino de su padre, así que estableció un taller, trajo máquinas e impresoras y muchas herramientas desarrolladas. Luego comenzó a recibir más pedidos. Las impresoras trabajaban casi toda la noche. Un día de 2009 tenía 18 años y estaba trabajando en uno de los pedidos más importantes cuando de repente, un grupo de agentes del FBI asaltaron el taller. Lo pillaron con las manos en la masa. Cuando su padre escuchó la noticia, se sorprendió porque su hijo también había ido a prisión por falsificación de dinero y se sentía culpable. Arthur presentó una solicitud para ser trasladado a la prisión de su hijo y un mes más tarde se aprobó la misma. Arthur estaba feliz y emocionado de volver a encontrarse con su hijo. Durante los años que pasaron allí se hicieron amigos, siempre estaban juntos, hablando sobre sus futuros y ambiciones y lo que harían después de la prisión. Arthur soñaba con ser un artista y solía pintar cuando estaba en prisión. Cuando salió en libertad en 2015, comenzó a trabajar en el campo artístico. Todas sus obras fueron un reflejo de su vida y su experiencia en la falsificación. Aprovechó los elementos de seguridad que había en el dinero y los usó en sus obras. Las obras de Arthur valían entre 40 y 50 mil dólares, y su vida cambió completamente. En lugar de falsificar $100, haría un cuadro con $100,000. La moraleja de la historia es que los individuos pueden tener éxito si sus habilidades están efectivamente dirigidas. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.